¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera decir algo del video muy gráfico, verdad? Por toda confianza, si alguna persona desea participar, nada más puede abrir el micrófono o bien nos escribe en el chat de acá de la presentación y yo los voy leyendo. Bueno, este es un ejercicio real, verdadero, de lo fácil que es obtener información. Y eso de que no somos especialistas o ingenieros en informática. Ahora alguien que conozca, que esté preparado para eso, que haya estudiado, o bueno, que invierta parte de su día o buena parte de su día en esto, le va a ser muy fácil obtener esa información. Trasladándolo al objetivo de la charla, es importante que, voy a devolverme para antes de hablar de eso, de que lo tomen en cuenta, sobre todo las víctimas de violencia doméstica, a la hora de que se dé alguna separación. Recuerden, en la charla anterior hablamos que los riesgos se minimizan en un 80% con solo dejar de hacer lo mismo, cambiar las rutinas. Bueno, en la parte virtual es lo mismo. Recuerden la percepción que tenemos de que no nos van a hacer daño por ahí, pero sí se puede obtener información. Ojo, y hay algunos que sí. Los timos se han dado por correos electrónicos, se han dado por llamadas telefónicas. Tenemos que estar muy atentos. Bueno, aterrizando una situación de violencia doméstica, en algunos casos donde ha habido una separación, donde hay medidas de protección, seguimos publicando información como que si nada hubiera pasado. Bueno, eso es información que va a llegar a alguien que no desearíamos que llegue. Hemos tenido casos donde se toman los famosos selfies, suben la información, tal vez no a la víctima, pero una amiga, un familiar, a la par de esa persona hay alguien que no tenía nada que ver con la víctima, pero ya la información se malinterpreta. Si ese agresor está frustrado, está dolido en su ego de que lo sacaron de la casa y ve eso, pues se va a imaginar otra cosa. Se va a hacer un mundo con esa fotografía. Hemos tenido casos donde han buscado a la víctima porque la información casi que está en tiempo real, se ve el lugar donde están, celebrando el cumpleaños de algún familiar, de alguna amiga, llegan, la siguen y son víctimas de otra situación de agresión. Hemos detectado también que las víctimas cambian el número de teléfono, pero no se preocupan de desinstalar las aplicaciones. Una cosa es el chip del número de teléfono y otra cosa es la aplicación. La aplicación se instala en el teléfono, el número se mete al teléfono. Si usted no desinstala la aplicación, para ponerles un ejemplo, WhatsApp, no la elimina, cambian el chip y meten un chip nuevo, sobre todo en los chats de varios grupos, de amigos, de compañeros de trabajo, automáticamente la aplicación dice: X persona cambió el número de teléfono, o este es el nuevo número de la persona. De ahí que también muchas víctimas han llegado y dicen: es que tienen gente conocida en el ICE, yo no sé cómo hace, le pagan a la gente para que consigan el número. Bueno, pero es que siguen teniendo los mismos contactos, siguen teniendo relación con las mismas personas. Posiblemente ustedes dirán: bueno, qué difícil. Bueno, hay información que hay que empezar a limitar. Un ejercicio sencillo: gente que no tenga mucho contacto, pues eliminen amigos o conocidos. Para los amigos, realmente personas que son amigas, conocidos en común que no tienen mucha relación, elimínenlos de los contactos. La aplicación WhatsApp también tiene un comando donde yo puedo saber con quién chateo más y con quién no chateo, por el intercambio de datos que se dan. Bueno, es otra herramienta a favor nuestro. Ojo ahí con una persona que sea un poco celosa, insegura de sí misma y que quiera vigilar con quién chatean ustedes. Si yo sé, agarro el teléfono, me meto, le doy el comando, y si es con alguien de trabajo, dependiendo de lo que yo quiera ver, voy a decir: ese es el amante,
esta es con la persona que me está dando vuelta. Ya lo sabía, ahora sí confirmé y no es así. Vean que sí hay información que nosotros eventualmente podamos dar, como decía un programa de televisión, sin querer queriendo. Fotografías, seguimos publicando fotografías. Es difícil también cuando hay menores de edad, pero lo que dependen de ustedes como adultas, háganlo efectivo. No publiquen información para dónde van, no publiquen información si cambiaron de trabajo. Poner una foto con un selfie, el escudo del nuevo lugar de trabajo. No poner en tiempo real la ubicación. No decir con quién estoy y qué estoy celebrando. Toda esa información puede llegar a ser utilizada en contra de ustedes. También si tenían familiares de la persona denunciada como amigos, bueno, la experiencia ha dicho que es mejor eliminarlos por más buena relación que tengan, así sea la abuela paterna, la tía paterna, salvo algunas excepciones que realmente son recursos efectivos. El otro, familiares al fin son, mamá al fin es, y hemos tenido casos donde tratan de ayudar, entre comillas, a que regresen, a que vuelvan, a que quieran con toda la buena intención de que quiten la denuncia, y después se da un delito mayor. Esa famosa nueva oportunidad, sin que el agresor busque ayuda profesional, lo que hablábamos la semana pasada, la charla anterior, y vuelven a ser víctimas de algún ciclo de violencia doméstica, que por lo general es más violento que el anterior, y así va hasta llegar a situaciones ya extremas. Pueden interrumpir cuando gusten.